Hola, hola, chicos y chicas de Metal Slug Attack. Sean bienvenidos a un nuevo video de filtraciones. En esta ocasión les traigo los adelantos que trae la versión 2.9 del juego. Y empezamos con la información irrelevante, la cual sería que han agregado algunos iconos en la tienda 3, las cuales se comprarían por 300 medallas. Como pueden apreciar, han agregado los iconos de Odette, Yoshino, Beatriz, Iori y Kula, entre otros. Y también pueden apreciar que siguen estando los iconos de versiones anteriores, así que si todavía les siguen interesando alguno de los anteriores o alguno de los nuevos, por 300 medallas los podrían comprar. Pero les vuelvo a repetir, no influye en nada el juego, solamente es algo estético. Así que estén ustedes si quieren gastar en ello. Lo mismo sería para el tema de las bases, que han agregado una base nueva, la cual sería un refrigerador, y por 1000 medallas lo podrían obtener. Así que estén ustedes si quieren modificar un poco su base para verla un poco distinto. También podemos ver que han agregado el icono de Amadeus, el cual está puesto para aquellos que obtienen los primeros 10 lugares en un ranking. Esto sería para el evento de ranking del Snatch Wars Season 4. Así que están ustedes si desean gastar munición para poder obtenerlo junto con su gremio, o solamente obtener la unidad en platino. Está en ustedes. Y también podemos apreciar que han puesto unos cuantos iconos de unidades en lo que sería la Box Crank, y unidades que serían preorden a futuro, como pueden estar apreciando en la imagen. Y pasamos ahora a lo importante, que serían los extra op. Como pueden apreciar, el próximo extra op que está por venir se titularía Glow in the Dark. En la imagen podemos apreciar a un submarino y a la unidad que sería Expert en el evento, la cual llevaría el nombre de Esther. Como pueden estar apreciando, el submarino de arena será la unidad estrella del evento, y les informo que el evento será de tipo Rare Boss, así que sería el típico extra de 10 niveles con una unidad rare oculta. A esto sumarle que le agregarán seguramente unas misiones para poder obtener algunos ítems, como ha pasado con los dos extra op anteriores. También podemos ver que la unidad Esther sería la unidad Boss Crank, la cual sería Esper en el evento. También podemos apreciar, aparte del fanservice, que en este caso se nota demasiado, cabe destacar, podemos apreciar que una Dragonub en versión verano eterno también será Expert en el evento. Y pasamos al pickup, en el cual aparecía Special Mood, la cual ya está disponible. Antes de todo, que sería el Snatch Wars Season 4, podemos apreciar que aparece el dirigible de Metal Slug 4 y de platillo volador, o la máquina que aparecía al final de Metal Slug 4. También podemos ver que la unidad del dirigible será la unidad de estrella del evento junto con Amadeus. Cabe destacar que la unidad sería Amadeus y su especial invocaría al dirigible. Lo que podemos apreciar de este extra op es que en los datos ha modificado el orden que tenían algunas de las cosas, como pueden estar apreciando.
muestra el daño, en este caso, y el HP. También podemos apreciar que han agregado una opción que dice Max, o sea, se puede maximizar, según se entiende esto, alguna de las opciones, lo cual podría ser solamente maximizar la vida del deck que ustedes dejen. Pero para saber más a fondo cómo se implementarán algunos de los cambios que al parecer le han puesto, hay que esperar hasta finales de mes, cuando inicie el Snatch War Season 4. También pueden estar apreciando que aquí aparecen los distintos mapas, los cuales son más pequeños o más grandes dependiendo de la cantidad de miembros que tenga su gremio. Pasando a las unidades del evento, podemos ver la unidad preorden del evento, la cual llevaría el nombre de Aswang, un nombre bastante extraño y con una similitud a un personaje el cual por el momento no me puedo acordar del nombre. Si ustedes llegasen a saber, déjenlo en la caja de comentarios. También podemos ver que otra unidad Verano Eterno será agregada, en este caso Beatriz, pero un poco menos o más fanservice, depende de ustedes cómo lo vean. Y pasamos a la unidad de Speak Up, la cual tendríamos la unidad de versiones anteriores. No me puedo acordar en este momento el nombre, ya que SNK le pone nombres bastante raros a casi todas las unidades. Y también podemos ver que aparecerá Marco Super Diablo finalmente en el Crank, así que si estaban esperando a esta unidad, es un buen momento para obtenerla. También podemos ver que habrá un Event Crank de Eri Super Diablo y un Event Crank un Event Crank de la Armada PF, en el cual las unidades principales serían Ralph Loco, Fio Lighting y el Clark lanza refrigeradores. Así que si le estarían faltando alguna unidad de la Armada PF, es una buena opción para poder obtener alguna de ellas. Y finalmente pasamos a las ilustraciones de las unidades para verlas un poco más a detalle. En esta ocasión aquí pueden apreciar a Esther, el cual también lleva una oruga atrás, que sería la compañera, algo similar al Duende Rojo con el robot que lleva detrás. Podemos ver la unidad del extra del Snatch Wars, la cual sería Aswan, que acá comenzamos a ver un poco más de fanservice a comparación de la imagen anterior. Y pasamos a... bueno, esto sería Dragon Verano Eterno. Ya con esto se pueden dar una idea de que el fanservice es puro fanservice, el juego se está volviendo. Y también podemos ver a Beatriz Verano Eterno. Con ver esto ya podemos darnos cuenta de que SNK solamente quiere meter fanservice al juego, no hay nada más que agregarles. Y cabe destacar que esto lo hace solamente con las unidades que son rares, o sea, son fáciles de obtener, ya que solamente se necesitan 30 engranes y son un poco más baratas que las super rares, que se necesitan 80 engranes. Así que no hay nada más que agregar respecto a ello. Solamente por el momento estamos viendo que están agregando unidades femeninas y demasiado fanservice al juego, y creo que no debo ser el único al cual le debe estar desagradando un poco, ya que no trataba de eso el juego original. Así que sin más que agregarles, y los dejo a su
propia opinión si les sigue agregando esta clase de fanservice que le están agregando al juego o no. Y sin más que agregarles, me despido. Espero que les haya servido mucho el video y les haya agradado, ya que si estaban esperando alguna unidad en especial o no, ya podrán saber cuándo viene y cómo serán los extra op. Y bueno, me despido, así que nos vemos en el próximo video.